Introducción a la hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es un programa, más precisamente una aplicación, que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas. La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente, es posible realizar cálculos complejos con fórmulas, funciones y dibujar distintos tipos de gráficas. Operaciones aritméticas básicas en plantillas de cálculo. Cada vez que se insertan datos en una celda, es posible observar que, por ejemplo, los datos literales o de texto se alinean a la izquierda de la celda mientras que un dato tipo numérico, entero o con decimales, se alinea a la derecha de la celda de forma automática. Sin embargo, puede decirse que cada vez que se necesita hacer uno o más cálculos en una celda, es necesario escribir el cálculo de un modo diferente. Existen operadores aritméticos básicos como la suma, la diferencia, el producto y el cociente, que permiten realizar dichos cálculos. Existen además funciones predeterminadas para dicho fin. En todos los casos, debe anteponerse el signo igual a todos estos tipos de cálculos para que la plantilla reconozca a ese dato como una operación aritmética o función sobre determinado dato o grupo de datos. Las cuatro operaciones básicas en plantillas: suma, resta, producto y cociente. La multiplicación se realiza por medio del operador asterisco. Por ejemplo, igual B1 asterisco C3 multiplica los valores que hay en las celdas B1 y C3. Se pueden multiplicar más de dos celdas. La división se realiza por medio del operador diagonal. Por ejemplo, igual B1 diagonal C3 divide el valor que hay en la celda B1 por el de la celda C3. Si se desea elevar el valor de una celda al exponente n, debe utilizarse el símbolo circunflejo. Por ejemplo, para elevar el contenido de la celda C4 al cubo se escribe la fórmula igual C4 circunflejo 3. Si la suma es de pocas celdas, conviene sumarlas directamente, igual A1 más A2 más A3. Lo mismo puede hacerse si necesita restarse, igual A1 menos B1 menos C1. Entorno de trabajo de la hoja de cálculo electrónica. El entorno de trabajo de la hoja de cálculo se refiere al conjunto de herramientas que te ofrece el programa, para que puedas introducir tus datos en las celdas y puedas modificarlos respecto a tus gustos y realizar las operaciones matemáticas que necesites. Barra de título. Espacio destinado a mostrar el título de la ventana que engloba el nombre de la hoja de cálculo y el nombre del programa que estamos utilizando, en este caso OpenOffice.org Calc. En la barra de título se encuentran los botones para minimizar, maximizar o cerrar la ventana. Barra de menús. Espacio situado debajo de la barra de título. Contiene una serie de opciones a elegir por el usuario para realizar determinadas tareas en nuestra hoja de cálculo. Esas opciones se recogen a modo de 9 menús desplegables: archivo, editar, ver, insertar, formato, herramientas, datos, ventana y ayuda. Barra de herramientas. Espacio ubicado debajo de la barra de menús. Contiene botones que representan aquellas tareas que más se utilizan de la barra de menús. Barra de formato. Espacio situado debajo de la barra de herramientas. Contiene botones que representan las opciones más usadas del menú formato. Barra de fórmulas. Espacio situado debajo de la barra de formato. Consiste en un rectángulo en blanco donde puedes introducir o modificar todas las fórmulas matemáticas que utilices para que se apliquen a los datos de tus celdas. Barra de estado. Espacio colocado en la parte inferior de la hoja. Te proporciona información sobre el número de la hoja donde estás trabajando en ese momento, el número total de hojas que tiene el documento, el estilo de la hoja y el porcentaje de tamaño que tiene la hoja. Barras de desplazamiento. Suelen ser dos: una horizontal, colocada en la parte inferior de la hoja, y otra vertical, colocada en el lateral derecho. Se utilizan para visualizar todos los contenidos de la hoja que no podemos ver en pantalla. Cabeceras de columnas y filas. Proporcionan información sobre el número de la fila y letra de columna donde están situados tus datos. Es como jugar a los barquitos. Las filas se enumeran con números y las columnas con letras. Así que el dato concreto que buscas puede estar, por ejemplo, en la celda G4, columna G y fila 4.
Área de trabajo. No es más que tu tabla en blanco, el espacio donde empezar a insertar datos en las celdas. Utilización de la hoja de cálculo. Introducir datos. Para introducir datos en una celda simplemente haz clic en la celda una vez con el ratón. Luego comienza a escribir. Verás que los datos aparecen a medida que escribes, al igual que lo haces cuando utilizas un programa de procesamiento de textos. Para pasar a la siguiente celda, puedes hacer clic en la siguiente celda con el ratón o utilizar la tecla Tab del teclado. Si introduces una gran cantidad de datos en la hoja de cálculo y luego te das cuenta de que debes incluir una columna adicional o consecutiva, la mayoría de los programas de hojas de cálculo te permitirá insertar una columna o fila a voluntad. Aplicar formato a datos. Si has utilizado un programa de procesamiento de texto antes, estás familiarizado con el formato de texto. Las hojas de cálculo te permiten hacer lo mismo con todos los datos que introduces en ellos. Dado que las filas y las columnas de datos pueden ser confusos, puedes utilizar colores de fuente y colores de fondo para llamar la atención a diferentes partes de la hoja. Fórmulas. Introducir datos en una hoja de cálculo te ayuda a mantenerte organizado. Las hojas de cálculo pueden hacer ecuaciones matemáticas para ti también. Como un simple ejemplo, piensa en tu chequera. Puedes escribir toda la información en una hoja de cálculo que normalmente se escribe en tu chequera. Una columna para el nombre de la cuenta, la cantidad de dinero que se suma o se resta de tu cuenta y el total acumulado de lo que hay en tu cuenta corriente. Impresión de una hoja de cálculo electrónica. Imprimir varias hojas de cálculo a la vez. Selecciona las hojas de cálculo que quieras imprimir. Haz clic en archivo y luego haz clic en imprimir o presiona control más P. Haz clic en el botón imprimir o ajusta la opción configuraciones antes de hacer clic en el botón imprimir. Imprimir varios libros de forma simultánea. Todos los archivos del libro que desees imprimir deben estar en la misma carpeta. Haz clic en archivo y después en abrir. Mantén presionado la tecla control mientras haces clic en el nombre de los libros que quieres imprimir y luego haz clic en imprimir. Imprimir toda la hoja de cálculo o una parte. Para imprimir parte de la hoja, haz clic en la hoja de cálculo y después selecciona el rango de datos que deseas imprimir. Haz clic en archivo y después en imprimir. En configuración, haz clic en la flecha situada junto a imprimir hojas activas y selecciona la opción que corresponda. Haz clic en imprimir. Imprimir una tabla de Excel. Haz clic en una celda de la tabla para activar la tabla. Haz clic en archivo y después en imprimir. En configuración, haz clic en la flecha situada junto a imprimir hojas activas y selecciona imprimir la tabla seleccionada. Haz clic en imprimir. Imprimir un libro en un archivo. Haz clic en archivo y luego haz clic en imprimir o presiona control más P. En impresora selecciona imprimir archivo. Haz clic en imprimir. En el cuadro de diálogo guardar los resultados de impresión, como escriba un nombre de archivo y después haz clic en aceptar. El archivo se guardará en la carpeta documentos.